Laura vivía en un mundo de sombras, no por elección, sino por la constante opresión de su propio cuerpo. Cada mañana, el sol se filtraba por las persianas de su pequeño apartamento, pero para ella, la luz era solo un recordatorio de la energía que le faltaba. Sus días eran una sucesión de resfriados persistentes, dolores de cabeza que martillaban sin cesar y una fatiga crónica que la arrastraba como un ancla invisible. Tenía 20 y tantos años, la edad en la que se supone que la vida bulle y las aventuras llaman, pero Laura se sentía como una anciana, atrapada en un ciclo interminable de debilidad y malestar. Su sistema inmunológico, una vez un fiel guardián, se había convertido en un traidor. Cualquier estornudo ajeno, cualquier cambio de temperatura, la enviaba de vuelta a la cama, envuelta en mantas, con la nariz roja y los ojos llorosos. Había visitado a innumerables médicos, probado distintas medicinas, pero nada parecía ofrecer una solución duradera. Las palabras virus, bacterias y defensas bajas se habían vuelto parte de su vocabulario diario, un eco constante de su fragilidad. Se había acostumbrado a cancelar planes a última hora, a ver cómo sus amigos salían y disfrutaban mientras ella se quedaba en casa, mirando el techo, sintiendo cómo la vida pasaba de largo. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. No era que no tuviera amigos, era que la vergüenza de su constante enfermedad la había empujado a aislarse. ¿Cómo explicar una vez más que no podía ir a esa caminata por el parque o a esa cena porque se sentía un poco mal? Era agotador, tanto para ella como para los demás. Así que, poco a poco, los mensajes disminuyeron, las invitaciones se hicieron menos frecuentes, y Laura se encontró atrapada en una burbuja de aislamiento, donde el único sonido era el de su propia respiración cansada. Su pequeño apartamento, antes un refugio, se había transformado en una prisión acogedora, llena de pañuelos de papel usados y el tenue olor a medicamentos. Su mayor deseo, un susurro silencioso que apenas se atrevía a formular, era simplemente sentirse normal, despertar un día sin la pesadez en sus extremidades, sin la amenaza inminente de una nueva enfermedad. Quería correr, bailar, reír a carcajadas sin que una tos seca la interrumpiera. Quería vivir, no solo existir. Era un anhelo tan básico, tan fundamental, que a veces le parecía ridículo, casi infantil. Pero era la verdad de su corazón. Solo quería un día, un solo día, donde su cuerpo no fuera su enemigo, sino su aliado. Un día, mientras hojeaba distraídamente un folleto en la sala de espera de su médico, sus ojos se posaron en un anuncio sobre un taller de nutrición holística. Alimenta tu inmunidad, transforma tu vida, decía el título. Laura, escéptica por naturaleza y agotada de promesas vacías, estuvo a punto de desecharlo. Pero algo, quizás la desesperación o la curiosidad de un alma cansada, la detuvo. La foto de la mujer que impartía el taller, Elena, transmitía una serenidad y una vitalidad que Laura envidiaba profundamente. Decidió darle una oportunidad, la última, pensó, antes de resignarse por completo a su destino. La primera sesión fue reveladora. Elena no hablaba de pastillas ni de tratamientos milagrosos, sino de la tierra, de los colores de las verduras, de la energía de las frutas. Su voz era suave pero firme, llena de una convicción que Laura no había escuchado antes. Tu cuerpo es un jardín, explicó Elena, y lo que siembras en él determinará la cosecha. Cada bocado es una oportunidad para nutrir, para sanar, para fortalecer. Laura, con los brazos cruzados, escuchaba con una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza que no se atrevía a reconocer. ¿Podría ser tan simple? ¿Podría la solución a sus años de sufrimiento estar en algo tan cotidiano como la comida? Elena sugirió un primer paso, tan sencillo que Laura casi se rió. Incorporar más cítricos a su dieta. Naranjas, mandarinas, pomelos, kiwis, enumeró Elena con una sonrisa. Son bombas de vitamina C, el escudo de tu sistema inmune. Laura, acostumbrada a dietas restrictivas y complejas, se sintió aliviada por la simplicidad. Esa misma tarde, compró una bolsa de naranjas frescas. Al día siguiente, con un suspiro de resignación, preparó un vaso de zumo de naranja recién exprimido. El sabor era vibrante, una explosión de dulzura y acidez que despertó sus papilas gustativas de una forma que no recordaba. Durante la primera semana, no notó un cambio drástico, pero sí una sutil diferencia. La fatiga matutina parecía un poco menos opresiva, y su piel, antes pálida y sin vida, adquirió un ligero rubor. Era apenas perceptible, pero era algo. Animada por esta pequeña victoria, Laura continuó asistiendo a las sesiones de Elena. La nutricionista, con su sabiduría tranquila, comenzó a desglosar otros pilares de la nutrición inmunológica. Habló del zinc, un mineral esencial para la función de las células inmunes, presente en alimentos como las semillas de calabaza, las lentejas y las nueces. Laura empezó a añadir un puñado de semillas de calabaza a su yogur matutino y a preparar guisos de lentejas. Notó que se sentía más fuerte,
menos propensa a los pequeños achaques que antes la derribaban. Su mente, que antes se sentía nublada, comenzó a aclararse, como si una densa niebla se disipara lentamente. Luego vinieron los probióticos. Elena explicó la importancia de un intestino sano, el segundo cerebro del cuerpo, y cómo las bacterias beneficiosas que residen allí son cruciales para una inmunidad robusta. Laura, al principio reacia a probar alimentos fermentados, se aventuró con el yogur natural sin azúcar y el kéfir. Al principio, el sabor le pareció extraño, pero pronto se acostumbró. Su digestión, que siempre había sido un punto débil, mejoró notablemente. La hinchazón abdominal disminuyó, y se sentía más ligera, más cómoda en su propio cuerpo. Este cambio interno se reflejó en su estado de ánimo. La irritabilidad y la ansiedad que a menudo la acompañaban empezaron a ceder el paso a una sensación de calma y bienestar. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Laura, a pesar de sus esfuerzos, sufrió una recaída. Una gripe particularmente virulenta la atacó, dejándola postrada en cama durante días. La desesperación se apoderó de ella. ¿De qué sirve todo esto?, se preguntó entre sollozos, sintiendo que había fallado una vez más. Llamó a Elena, con la voz quebrada por la frustración. Elena la escuchó pacientemente, sin juzgar. Laura, dijo con ternura, la curación no es una línea recta. Es un camino con curvas y a veces, con baches. Lo importante no es no caer, sino levantarse cada vez. Tu cuerpo está aprendiendo, está sanando. Dale tiempo. Y ahora, hablemos de los omega 3. Elena le explicó que los ácidos grasos omega 3, que se encuentran en pescados grasos como el salmón, las sardinas y en semillas como el lino y la chía, son poderosos antiinflamatorios. La inflamación crónica, le dijo, es un factor clave en muchas enfermedades, incluida la debilidad inmunológica. Laura, aunque desanimada, decidió confiar en Elena una vez más. Empezó a incorporar salmón a su dieta un par de veces por semana y a añadir semillas de lino molidas a sus batidos. Los resultados no fueron inmediatos, pero sí profundos. La inflamación en sus articulaciones, que a menudo le causaba molestias, disminuyó. Su piel, que antes se veía opaca y con tendencia a brotes, comenzó a brillar con una luz saludable. Y lo más sorprendente, su mente se sentía más nítida, su concentración mejoró, y la niebla mental que la había acompañado durante tanto tiempo finalmente se disipó. Con cada nuevo alimento que incorporaba, Laura sentía que no solo estaba nutriendo su cuerpo, sino también su alma. Cocinar se convirtió en un acto de amor propio, una meditación diaria. Experimentaba con recetas, descubría nuevos sabores y texturas. El acto de elegir ingredientes frescos y prepararlos con conciencia se volvió una fuente de alegría. Su cocina, antes un lugar de paso, se transformó en el corazón de su hogar, lleno de colores vibrantes y aromas tentadores. Aprendió a escuchar a su cuerpo, a entender sus señales, a honrar sus necesidades. Ya no comía por inercia o por consuelo emocional, sino con un propósito, el de nutrirse, el de sanar. Los cambios fueron graduales, casi imperceptibles día a día, pero al mirar hacia atrás, la transformación era asombrosa. Laura ya no era la sombra que se arrastraba por la vida. Había recuperado su energía, su vitalidad. Los resfriados se hicieron menos frecuentes, y cuando aparecían, eran leves y de corta duración. Su piel irradiaba un brillo saludable. Sus ojos, antes apagados, ahora chispeaban con vida. Empezó a salir más, a reencontrarse con amigos, a participar en actividades que antes le parecían imposibles. Se apuntó a clases de yoga, y para su propia sorpresa, un día se encontró corriendo una carrera de 5 kilómetros, sintiendo el viento en su rostro y la fuerza en sus piernas, una sensación que nunca creyó posible. La historia de Laura se convirtió en un faro de esperanza, no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. Sus amigos y familiares, testigos de su increíble transformación, a menudo le preguntaban su secreto. Y Laura, con una sonrisa radiante, compartía su viaje, no como una experta, sino como alguien que había encontrado su camino de regreso a la salud. Empezó a compartir sus recetas, sus consejos, su entusiasmo por la comida real. Incluso se ofreció como voluntaria en un huerto comunitario local, enseñando a los niños sobre la importancia de cultivar y comer alimentos frescos. Ver la curiosidad en los ojos de los pequeños mientras plantaban semillas y cosechaban verduras le llenaba el corazón de una alegría inmensa. Un día, mientras preparaba una ensalada vibrante con espinacas frescas, arándanos, nueces y trozos de salmón, Laura se detuvo. Contempló el plato, no como una simple comida, sino como una obra de arte, una sinfonía de colores y nutrientes. Cada ingrediente era una pieza del rompecabezas de su bienestar, una promesa de energía y vitalidad. Recordó la pregunta intrigante del folleto de Elena: ¿sabías que lo que comes cada día puede ser tu mejor medicina? Ahora, Laura no solo lo sabía,
lo vivía, lo sentía en cada fibra de su ser. La comida no era solo combustible, era amor, era sanación, era una conexión profunda con la tierra y con su propio cuerpo. Su viaje le había enseñado que la verdadera medicina no siempre viene en frascos, sino a menudo en la forma más pura y sencilla, la de los alimentos que la naturaleza nos ofrece. Había aprendido que cuidarse a sí misma, nutrir su cuerpo con intención y amor, era el acto más poderoso de autosanación. Y en ese proceso, no solo había recuperado su salud física, sino que también había encontrado una paz interior y una conexión con el mundo que nunca antes había experimentado. Laura ya no vivía en las sombras. Ahora, ella era la luz, una prueba viviente de que la medicina más potente a menudo se encuentra, simplemente, en tu plato.